Bueno, vamos entonces a estar dando inicio al seminario Competitividad y Productividad en Entornos Metropolitanos, en este caso con la unidad 1, que apunta fundamentalmente a definir las características de los entornos metropolitanos, a poder reconocerlas, conceptualizarlas y también problematizarlas. En la clase de hoy, vamos a dar cuenta de una serie de nociones bastante introductorias que van a estar sumando o van a estar sonando más bien a manera de repaso, pero que viene bien a cuento de poder de algún modo plasmar desde dónde estamos partiendo y cuáles son las transformaciones que estamos reconociendo. Dentro de esas nociones introductorias va a aparecer una primera, que es qué es la ciudad, a qué nos referimos con esto de la ciudad como concepto. Y bueno, este entramado físico, social y económico con el cual habitualmente definimos la idea de ciudad, es una construcción que se va conformando y transformando a lo largo del tiempo, es una suerte de palimpsesto donde estas transformaciones tienen lugar a partir de algo que podríamos reconocer como una tríada similar a la que están viendo en la pantalla, que es esta relación entre el territorio, la sociedad y el espacio físico resultante. ¿Por qué? Porque ese territorio es el punto de partida, es el ambiente, es esa cosa básica que es el soporte territorial que permite que una sociedad pueda estar interactuando, generando transformaciones económicas, productivas, sociales, culturales, y dentro de ese producto cultural, si se quiere, aparece el espacio físico definido como tal. Un espacio que también se va transformando en función de esa interacción con el territorio y con la sociedad y que va transformándolos a ellos en función de ese entramado de relaciones. Esta noción de ciudad fue conceptualizada desde muchas maneras, desde muchas lógicas. Habitualmente utilizamos estos vocablos que tienen su origen en Roma y en Grecia, pero bueno, fundamentalmente los vocablos civitas y urbis son los que nos permiten sintetizar una idea de ciudad con estos dos entramados básicos, ¿no? La urbis como el espacio construido, ese soporte material materializado justamente de calles, de edificios, equipamientos, infraestructuras, ese hecho construido, ese hecho físico más pregnante y más predominante en esta idea de ciudad, o más visible, si se quiere, para todos nosotros. Y las citas como ese concepto que tiene más que ver con la construcción social, la construcción cultural, ese entramado del habitar, ¿no? Es esa ciudad en tanto habitada por, es ese hecho físico en tanto habitado por, esa combinación, esa interacción de ambos define la idea occidental de ciudad, y en ese contexto también necesitamos de otra palabra, una expresión en este caso griega, para poder completar una idea de ciudad un poco más amplia, y esa palabra es la polis como unidad político-administrativa que va a organizar jurídicamente ese espacio físico y social, que va de alguna manera a generar espacios de representatividad de lo colectivo, de esa ciudadanía que está teniendo su expresión en ese espacio físico específico, ¿no? Entonces, estos conceptos iniciales que nos aparecen, estas palabritas que habitualmente nos aparecen a la hora de conceptualizar la idea de ciudad, son el puntapié a partir de los cuales en general planteamos esta disquisición. Ahora, ¿cuándo surgen las ciudades? ¿Cómo surgen las ciudades? ¿O cómo se historiza esta cuestión? Habitualmente se ubican en la Mesopotamia en función de un cambio, una transformación que tiene que ver justamente con la actividad productiva, donde la agricultura deja un poco de ser un medio de subsistencia básico y se genera una mayor producción, con lo cual aparece la idea del excedente. La idea de ciudad va de la mano históricamente con la idea de un excedente que de algún modo se pone a disposición de esa construcción, sobre todo física, inicialmente en ese marco, ¿no? Pero aparte de eso, en términos productivos, en términos sociales, la idea del excedente, en este caso productivo de la agricultura, implica o provoca la necesidad de administrar, de almacenar, de conservar ese excedente, y por lo tanto requiere una serie de elementos que empiezan a plasmarse en esa configuración muy, muy inicial de la ciudad,
y que, bueno, se intenta graficar en esa imagen que ustedes ven en pantallas, en este caso dando lugar a Jericó, o una interpretación de Jericó 3.500 años antes de Cristo, ¿no? Ahora, esta cuestión que es tan inicial y que aparece tan fuertemente incluso en el momento primigenio de la idea de la ciudad, ¿qué está evidenciando? Algo que Castells teorizó durante mucho tiempo, que compendió en buena parte de los capítulos de un texto que se llama La cuestión urbana, que es un texto que ya tiene sus años de antigüedad, desde el 74, pero que nos permite hacer una lectura, me parece, muy directa de esta relación de la cual estamos hablando. ¿A cuál relación me refiero? A una relación intrínseca, simultánea y que es imposible de soslayar entre el modo de producción de una sociedad y la forma urbana resultante. Esto va a ser algo que va a adquirir determinadas características a lo largo del tiempo y que él lo resume, de acuerdo a la temporalidad del libro, en 4 formas históricas de organización espacial. Nosotros le agregamos algunas más para poder llegar a la ciudad contemporánea, también con otros indicadores y con otros procesos. Vamos con la primera, la ciudad imperial. Acá hay una necesidad específica, que es, a partir de funciones comerciales y administrativas, poder ejercer el poder y conquistar nuevos territorios. El imperio tenía que plasmarse en ese territorio y poder controlarlo, ¿no? Poder ampliar ese escenario de control. En ese aunar la gestión y la dominación, la cuadrícula como elemento fundante aparece casi como un rasgo absolutamente adecuado para definir no solamente distribuciones urbanas un tanto más regulares, sino permite justamente organizar nuevos trazados desde cero, ¿no? Entonces, acá lo que se está plasmando es una forma urbana que tiene que ver con un modo de producción específico que refiere a la necesidad de ejercer el poder y conquistar nuevos territorios que el imperio estaba demandando en este contexto. Como para graficar, acá tenemos una imagen de Mileto. La ciudad medieval, acá tenemos otro tipo de cuestión que entra en juego a la hora de poder definir un modo de producción, es decir, qué es lo que la sociedad está produciendo en términos de relaciones, de intercambios, de actores protagónicos en este marco. Acá hay una relación específica que se da entre la nobleza y la burguesía que de algún modo define todo lo que sucede con la ciudad medieval en este contexto. Hay una transformación de la distribución, aparece una burguesía mercantil que va a modificar las lógicas previas del poder feudal y por lo tanto también la ciudad va a manifestar expresiones que tienen que ver con eso y que de algún modo se van a extender por el plazo de tiempo que dé lugar a la irrupción de otro nuevo modelo, en este caso el modelo que de algún modo fue el que heredamos hasta hace unas pocas décadas y que sigue transformando, sigue demandando transformaciones específicas a nuestras ciudades. Me refiero a la ciudad industrial. La revolución industrial de algún modo de hecho, pone en evidencia un modo de producción específico que es el del capitalismo, ¿no? Asociada al desarrollo industrial o un incipiente desarrollo industrial en las primeras décadas, a una exacerbación del mismo y a una multiplicación a lo largo de distintos lugares en todo el mundo, da cuenta de una forma urbana que debía ser reemplazada. Ya acá la imagen que tenemos es la misma París de la imagen anterior. Ese París que era el París medieval claramente no podía estar dando lugar a lo que demandaba ese nuevo medio de producción, ese nuevo modo de producción que era la que imponía el capital y que era el que imponía el capitalismo, ¿no? Entonces, en este marco, el famoso plan de Haussmann, que hizo para París,
tenía una serie de objetivos en sí mismo que tenían que ver, por supuesto, con ordenar ese territorio, generar esos mecanismos que permitieran una mejor conectividad, un mayor desarrollo de áreas productivas, condiciones que tenían que ver con la higiene, que tenían que ver con la salubridad, pero fundamentalmente también pensaba que organizando la ciudad, organizando la estructura física era posible ordenar esa sociedad que junto con, por supuesto, con todos los procesos que implicaban la revolución industrial en términos productivos, iba de la mano procesos sociales muy convulsionados en este sentido. Buscaba de algún modo concentrar la mano de obra y encontrar un espacio físico en la ciudad para eso, crear un mercado que encontrar en la ciudad su principal ámbito de desarrollo y de crecimiento y constituir un medio industrial, es decir, que la ciudad sea ese soporte fuerte de lo que las industrias estaban demandando, tanto en términos de equipamientos como de infraestructuras de otra índole, ¿no? En ese contexto, esta respuesta que Hauman plantea lo hace en el marco de una ciudad existente, lo hace en el marco de una ciudad heredada, pero del mismo modo podemos estar viendo un montón de intervenciones que tuvieron que ver con ciudades ex novo, en donde estos mismos objetivos se plasmaron en un territorio. Un modelo de ciudad que respondía a la demanda que ese capitalismo incipiente y bueno, que se va a estar consolidando a lo largo de los siglos, va a estar plasmándose de este modo en el territorio. ¿Qué pasa con la ciudad del siglo XX? La ciudad del siglo XX en este marco también presenta una relación específica entre los medios de producción y los modos de producción en sí mismo y la forma urbana resultante. En este caso aparece una revolución tecnológica específica en los medios de producción que tiene que ver con la producción en serie y que encuentra en la ciudad norteamericana ahí un epicentro modélico de esta experiencia, a través de dos formas urbanas que son diferentes, pero que son parte del mismo proceso, que es la ciudad vertical y la ciudad horizontal. Ciudad vertical, tenemos la imagen arriba de Manhattan como expresión de no solamente de una nueva forma urbana, la conformación, este es el momento de conformación de la metrópolis, no solamente en términos poblacionales, sino también simbólicos y de densidades edilicias, densidades de usos, densidades, y cuando me refiero a lo simbólico tiene que ver específicamente con esta cuestión incluso de la forma arquitectónica resultante, ¿no? El rascacielos como el elemento que predomina en la conformación de ese downtown y que está evidenciando claramente una jerarquía respecto de esa estructura urbana más homogénea y más achatada que era hasta entonces la ciudad, ¿no? Pero en paralelo a esto, digamos, este edificio que podía ser el símbolo de la instalación de los grandes medios económicos, que eran los responsables justamente de esa producción en serie que se estaba desarrollando en todo el territorio, necesitaban de obreros que pudieran estar dándole forma a ese proceso y que en este caso generaron ese otro modelo que es tan característico de las ciudades norteamericanas, que es la suburbia, que en general tiene características de dispersión en torno a las grandes urbes metropolitanas y tiene una relación directa con los medios viales de circulación, con las autopistas que le dan sentido. O sea, entonces acá tenemos una expansión de baja densidad de viviendas unifamiliares que de alguna manera son la contracara de este proceso de representación del cual estamos hablando. En los dos sentidos estamos hablando de un medio de producción, está dando cuenta de esta ciudad que requiere ese medio y cómo se multiplica, ¿no? La ciudad global. Cuando llegamos a fines del siglo XX, a inicios del siglo XXI, sobre todo en los años 90, se produce un epicentro grande, si bien la ciudad global se empieza a conceptualizar como tal unas décadas antes, entre los 70 y los 80, cuando aparecen fuertemente la mayor parte de las críticas a los que habrán estudiado urbanismo o arquitectura, las famosas críticas a, digamos, los aportes de la modernidad en la resolución de las problemáticas urbanas, aparece también
junto con esas críticas exacerbadas transformaciones que van muy, muy de la mano con la transformación de un sistema económico, de un modo de producción y el desaceleramiento, por decirlo de alguna manera, del proceso industrial y su cambio por otro tipo de procesos que es lo que vamos a ver ahora y que tienen que ver con la definición de lo que se denomina la ciudad postindustrial. Es así que la ciudad postindustrial va adquiriendo presencia y forma en el contexto de los entornos metropolitanos, tanto de fines del siglo XX como de principios del XXI, hablado por las cuestiones que estábamos recién planteando, la desindustrialización y las nuevas tecnologías, una progresiva segmentación y especialización de la actividad económica y sus localizaciones en el territorio, es decir, ya no se da esta situación de concentración específica en determinadas ciudades que por lo general coinciden con ciudades capitales o áreas metropolitanas significativas en términos de población del globo, sino que empieza a aparecer una segmentación y especialización en cada una de estas localizaciones que tienen que ver con otras lógicas y que responden a la demanda que esa lógica de producción contemporánea está requiriendo. Esto también tiene que ver con una progresiva fragmentación del consumo que se evidencia en este contexto. Entonces, ahí podemos estar diciendo que a la transformación de los sistemas de producción se suma estos cambios respecto al consumo y por lo tanto el tipo de ciudad resultante en ese contexto. ¿Cuál es el tipo de ciudad resultante? Una ciudad que se descentraliza en términos administrativos y que promueve una extrema dispersión metropolitana. Como verán, la imagen que está a la derecha de la pantalla es Bilbao, en este caso un fragmento de Bilbao que es el Guggenheim, y ahora vamos a estar explicando por qué elegimos precisamente esta ciudad para explicitar esta lógica de la ciudad postindustrial y los cambios que esto implica. El autor que estamos siguiendo para esta línea argumentativa es Francesc Muñoz, él es geógrafo, es catalán y bueno, y tiene una publicación en donde trabaja todos estos procesos contemporáneos vinculados a los grandes entornos metropolitanos a partir de un concepto que es el de urbanalización, es decir, la banalización de los procesos urbanos que de alguna manera caracterizan esa ciudad postindustrial que estamos describiendo. Básicamente con dos ejes, esta cuestión que la producción se torna flexible y por lo tanto también el territorio o las ciudades aparecen con un exacerbado nivel de flexibilidad. En este punto aparece una cuestión significativa que no había sucedido con anterioridad en este recorrido histórico que hicimos, y es que ciudad y producción dejan de ser conceptos equivalentes en este marco y aparece un nuevo rol de otro tipo de ciudades, es decir, este proceso no está conformado exclusivamente en los entornos metropolitanos, sino que aparece otro tipo de agrupamiento de ciudades que tiene que ver con la presencia de las ciudades intermedias y una suerte de red emergente con un nuevo rol en la economía global. Ciudades que ni siquiera tienen la necesidad de estar próximas entre sí, que tienen una menor escala, una escala intermedia, pero que por algún motivo de especialización productiva o funcional responden a esa demanda que el mercado global está generando. Por otra parte, así como la localización de la infraestructura posibilita esa dispersión que el sistema está requiriendo, también se favorece una centralidad, es decir, una suerte de hipercentralidad, y ahora veremos un poquito de qué se trata con forma más específica. Pero antes quería hacer referencia a esta cuestión de Bilbao, porque claramente evidencia este traspaso de la ciudad industrial a la ciudad postindustrial en el seno mismo de su estructura urbana, de sus manifestaciones espaciales y de sus transformaciones económicas sobre todo. El proyecto del Guggenheim es del 97 y ahí se empieza a producir una estrategia que tiene que ver con, de alguna manera, abordar una reestructuración económica y productiva que se estaba dando en la ciudad y donde una ciudad caracterizada por la presencia, por una fuerte presencia industrial, sobre todo vinculada a la siderurgia,
empieza a ver retrotraer este rol, sobre todo en términos de producción, y empieza a plasmarse un modelo postindustrial más ligado a la generación de servicios, algunos aspectos de logística incluso, y una fuerte vinculación a temas de ocio y de turismo. Esta reconversión urbana se va a estar dando en términos de una concertación público-privada en un espacio muy específico de la ciudad, muy próximo al área central, inserto de hecho en el área central, y que tiene que ver con la reconversión de espacios anteriormente industriales, es decir, volvíamos recién a lo mismo, pero la ciudad industrial requería grandes espacios destinados a esos elementos, esos objetos edilicios que centralizaban la actividad productiva, como eran las industrias, que por lo general tenían que estar bien localizadas, vinculadas a los sistemas más jerárquicos de penetración y vinculación de la ciudad con el territorio, y que requerían también una presencia específica o una localización específica vinculada, por ejemplo, al acceso a determinados servicios, a la presencia de cursos de agua y demás en algunos casos y en algunos tipos de industria. En este caso en particular, el emplazamiento o ese desplazamiento, mejor dicho, que la ciudad está viviendo hacia finales del siglo XX, tiene que ver con un deterioro significativo de su esquema productivo original, una pérdida de productividad en ese marco, el cierre de varias de las empresas ligadas a la producción siderúrgica y una preocupación evidente por estar generando alguna serie de alternativas que, como siempre, posicione a Bilbao en el mercado mundial de ciudades, ¿no? Esta frase que la vamos a repetir varias veces a lo largo del cursado. Y bueno, la estrategia fue clara. Buscamos en la cultura, la arquitectura y el consumo especializado, digamos. Este es una de las lógicas de fragmentación y de especialización que estamos viendo. No es un turismo abierto, masivamente convocante, para cualquier hecho o circunstancia. Es especializado y un turismo que está buscando de alguna manera algo que por lo menos otras ciudades europeas en ese contexto no estaban ofreciendo, por lo menos con la dinámica que lo hacía Bilbao. Y bueno, y funcionó, digamos, en este marco y con ese objetivo. Una enorme cantidad de personas, 5 millones de personas, dice el dato, visitaron el museo y por lo tanto Bilbao desde su inauguración. Y bueno, y todo lo otro que sucedió fue que se fueron multiplicando las intervenciones también de recuperación en algunos casos, de recambio en otros a lo largo de esa riada, y bueno, significó la posibilidad justamente de posicionamiento y reconversión de Bilbao con otra lógica y bajo otras circunstancias. ¿Qué es todo esto? O cómo poder de alguna manera clarificar toda esta situación? Y ahí seguimos otra vez a Muñoz. Muñoz dice que la ciudad postindustrial es una ciudad multiplicada. ¿Por qué? Porque se multiplican, según él, 3 procesos diferenciados al unísono, en forma simultánea. Uno es una nueva forma de centralidad, una centralidad definida como red, tal como recién estábamos planteando, red que incluye distintos tipos de escala de ciudad también en ese marco, donde por lo general los entornos metropolitanos están presentes, pero también la presencia de ciudades intermedias en este contexto. Hay, por otra parte, una especialización económica creciente y distintos roles en esa especialización y, por lo tanto, en esas redes, ciudades que a veces son competencia entre sí y a veces son colaboradoras entre sí, de acuerdo al tipo de especialización o al rol que en esa red le correspondan. Y en este marco, distintas maneras de ser central, o sea, cuál es el rol de centralidad que en esa red me compete cuando en algún contexto algunos de estos entornos metropolitanos tiene específicamente un rol central y en otras redes de especialización tal vez su rol es más logístico periférico en ese marco, ¿no? Digo, esto también muta y es diverso en ese contexto. El otro proceso que se produce en forma simultánea es la multiplicación de la movilidad. Movilidades que se multiplican, dice él, en forma obligada o no,
con tiempos diferentes, que eso está muy, muy ligado también a un esquema de producción que demanda la ciudad postindustrial, donde parece que nada se detiene nunca, ¿no? Entonces, en este esquema de redes es algo que visibilizamos mucho y seguramente también conocemos a alguien que trabaja para determinada empresa que está ubicada, no sé, en Boston y que a su vez tiene presencia en, no sé, Madrid, en Buenos Aires y tal vez en alguna otra ciudad como México. El sistema está funcionando todo el tiempo con gente trabajando en cada uno de esos puntos y reproduciendo en red un esquema de producción claramente diferenciado de lo que había sucedido en épocas anteriores, digamos. No es esto una producción en serie, sino es una producción en red en forma permanente donde nada de esto se detiene. Entonces ahí esa misma situación hace que la movilidad tanto de personas como de flujos se multipliquen, se produzcan y se reproduzcan en tiempos distintos y el esquema tanto de la presencialidad como de la virtualidad se superponen en determinados, con determinadas lógicas y en determinados contextos. Y en tercer aspecto, o el tercer proceso que Muñoz plantea, son las nuevas maneras de habitar. Él dice, hay en este contexto nuevas habitantes virtuales y habitantes reales, población pendular, población visitante. Y ahí utiliza otra vez los entornos metropolitanos para poder explicar la coexistencia de modos de habitar y le da nombre a ese nuevo sujeto que habita de un modo diferente ese territorio y él lo denomina territoriante, esta persona que pareciera ocupar más tiempo de su existencia en desplazarse que en específicamente residir en algún espacio temporal específico, ¿no? Esos nuevos habitantes implican una nueva manera de habitar las ciudades y sobre todo los entornos metropolitanos que Muñoz quiere reflejar en este marco. Ahí las imágenes que estamos viendo arriba de la pantalla son las 3 de Barcelona, las 3 del centro histórico de Barcelona, y es una de estas ciudades que es analizada por el autor y donde estos procesos múltiples y simultáneos se desarrollan y se verifican claramente. Lo vamos a estar viendo también en un hecho que fue emblemático en este sentido. Barcelona tiene una serie como de reconversiones o resurgimientos, dicen algunos autores, a partir fundamentalmente de un evento que son los Juegos Olímpicos del 92 y luego un reintento de resurgimiento a partir del Fórum de 2004, el Fórum de las Culturas. En términos generales, lo que se está planteando es también el traspaso de una ciudad industrial a un modelo postindustrial. Barcelona es concretamente el ejemplo de la ciudad de mayor producción en toda la península, es un hecho histórico esa situación, y también encabezó dentro de las ciudades españolas y me animaría a decir de muchas europeas, este proceso de reconversión que la posiciona desde otro lugar. Ahí había un desafío que tenía que ver con poder estar abordando el evento de los Juegos Olímpicos del año 92 y aprovecha la ciudad de esta circunstancia para proponer una suerte de reconversión urbana en función de poder mejorar muchas de las problemáticas que la ciudad heredada de todos los años 70 y 80 estaba evidenciando, y se apoya en dos pilares fundamentales que es vivienda y espacio público, y a partir de una estrategia específica que tiene que ver con la generación de nuevas centralidades, cuyo destino inmediato tenía que ver con equipamientos o espacios residenciales vinculados o espacios públicos vinculados a alguno de las actividades olímpicas, pero que luego fueron, una vez concluidas estas, fueron reabsorbidas por la ciudad con esa lógica de nueva centralidad. Esto implicó una puesta en valor al unísono de una enorme cantidad de espacios dentro de la ciudad. La generación de vivienda también fue otro de los aspectos, vivienda que en principio fue destinada a los atletas y que luego fue absorbida también por la demanda local. Y esto estuvo acompañado de una suerte de trabajo intensísimo en materia de construcción de un imaginario social vinculada a esta nueva ciudad que
que estaba presentándose en sociedad ante el mundo, que terminó convirtiéndose en una marca. Entonces, la marca Barcelona no solamente fue el ejemplo de una época, de un momento de reconversión y transformación, sino que también significó un modelo a exportar en sí mismo. En este caso, no solamente la ciudad buscaba venderse, sino también la metodología de intervención, el proceso que se fue dando era otra de las cosas a vender en ese mercado global de ciudades. En el año 2004, es decir, muy relativamente cerca de la fecha anterior, digo, para lo que estas transformaciones urbanas implican, la ciudad, o en todo caso el sistema, requirió una nueva transformación de la ciudad en ese marco, y la celebración del milenio y la cultura del evento fueron los ejes a partir de los cuales se quería mostrar una Barcelona cosmopolita, una Barcelona de puertas abiertas a población diversa y referente del mundo cultural y de la inclusión y de cuestiones que tenían que ver con una fuerza progresista muy, muy significativa que el nuevo milenio parecía generar o multiplicar en ese contexto. Ahí se produce un hecho muy, muy directo en esto de la transformación de la ciudad industrial a la postindustrial, que es la conformación de un sector, que es la imagen que tenemos arriba a la derecha, que se llama 22 arroba, que claramente es una zonificación, una zona de la ciudad que era la zona 22 y que era fundamentalmente de base industrial. De hecho, en ese sector estaba, por ejemplo, la planta, una de las plantas locales más grandes de la ciudad, y una cantidad enorme de industrias, algunas vinculadas a un pasado más bien textil y otras de otra naturaleza, que se centraban en esta zona que se llama Poblenou. Perdón, en ese contexto, la reconversión como 22 arrobas simbólicamente implicaba un cambio en términos de modos de producción, donde pretendían que nuevas industrias se asentaran en ese sector, industria de base científico-tecnológica y ambientalmente sustentables en este contexto, y una fuerte presencia también de espacios de oficinas, de hoteles, de equipamientos y espacios públicos también para reconvertir el sector. Este caso no funcionó tan bien como el anterior, fue más fragmentario, fue más acotado, el evento también fue más forzado, pero de alguna manera intenta reproducir esta cuestión y lo lleva a un plano casi exacerbado en ese sentido, y también fueron exacerbados sus efectos en términos sociales y en términos ciudadanos en general, ¿no? Este caso en particular, el caso de Barcelona, es el que vamos a estar trabajando en el foro de debate, y quería, antes de eso, queda acá también en el video la bibliografía y bueno, y algunos datos que están en la guía, pero específicamente quería comentarles lo del foro, por más que lo tienen escrito también en la actividad concretamente, pero acá el desafío tiene que ver con ver dos elementos disparadores. Uno es un corto institucional y el otro es un documental, que fueron elaborados sobre el mismo entorno metropolitano, el área metropolitana de Barcelona, que fueron realizados más o menos en el mismo periodo histórico. El corto institucional es del 2015 y el documental es del 2014. Uno con una mirada institucional, donde está planteando cuáles son los objetivos que persiguen para imaginar una Barcelona a futuro, qué cosas se están previendo para ese posicionamiento global de la ciudad. Y la otra, Bye Bye Barcelona, tiene que ver con un documental con miradas múltiples respecto de las transformaciones que se están suscitando en la ciudad en función de esas cuestiones que recién estábamos haciendo referencia y que remiten a este modelo postindustrial que apostó a otro tipo de ciudad y a otro tipo de desarrollo económico en ese marco, y cómo esa lectura es de alguna manera generada por distintos personajes. Ahí le vamos a estar pidiendo dos cosas. Uno, que por lo menos se encuentren un punto en común
entre ambos relatos. Están describiendo lo mismo, desde distintos lugares y con distintas lógicas. Uno es un punto en común y la otra es una contradicción, cualquiera. Está plagada de contradicciones, pero elijan una para poder evidenciarlo. Compártanoslo en el foro de debate y bueno, vamos intercambiando a partir de eso. Gracias.